En el corazón de la fe, donde lo inexplicable a menudo se entrelaza con lo sagrado, existen relatos que desafían toda lógica. Historias que se susurran de generación en generación, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Algunas de estas narraciones son tan impactantes que dividen a la humanidad entre creyentes y escépticos. Hoy, nos adentraremos en uno de esos misterios que sacudieron los cimientos de una comunidad entera. Un evento que transformó un día ordinario de domingo en un suceso extraordinario, grabado para siempre en la historia local. Prepárense para un viaje a lo desconocido, donde la fe se puso a prueba y la ciencia se quedó sin respuestas. Imaginemos el silencio reverente de una iglesia, el tenue brillo de las velas, el aroma a incienso flotando en el aire. Un ambiente de paz y devoción que, en un instante, se vería quebrado por un fenómeno que nadie pudo prever. Una imagen que desafiaría la comprensión y dejaría a todos en un estado de asombro. ¿Qué sucede cuando lo imposible se manifiesta ante nuestros propios ojos? ¿Cómo reacciona la mente humana cuando la realidad se desdibuja y lo sobrenatural parece irrumpir en nuestro mundo? Esta es la historia de una estatua que, en un acto sin precedentes, derramó lágrimas de sangre. Un suceso que dejó a los fieles en estado de shock, a los curiosos perplejos y a los investigadores sin una explicación concluyente. ¿Fue un milagro divino, una señal del cielo enviada a la humanidad? ¿O acaso se trató de un elaborado engaño, una manipulación orquestada para fines desconocidos? La pregunta resuena en el aire, persistente y sin respuesta definitiva. Acompáñenos mientras desentrañamos los detalles de este enigmático acontecimiento. Un misterio que aún hoy, años después, sigue generando debate y fascinación. La escena se sitúa en un pequeño y humilde templo, enclavado en el corazón de un barrio modesto. No era una gran catedral ni un santuario imponente, sino una iglesia de barrio, de esas que forman parte del tejido cotidiano de la gente. Sus paredes habían sido testigos de innumerables misas, bautizos y bodas. En su interior, cerca del altar mayor, se erguía una estatua de la Virgen María. Una imagen sencilla, de yeso o madera, que había permanecido allí durante años, observando silenciosamente a los feligreses. Era una figura familiar, parte del paisaje espiritual de la comunidad, sin nada que la distinguiera de otras miles. Era un domingo cualquiera, una mañana soleada que prometía la rutina habitual de la misa dominical. Los bancos estaban llenos, las voces se unían en cánticos y oraciones, y el sacerdote oficiaba la liturgia con la solemnidad acostumbrada. Nadie podía imaginar que ese día quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. De repente, un grito ahogado rompió la quietud del templo. Una mujer, sentada en las primeras filas, se levantó abruptamente, señalando con el dedo hacia la imagen. Su voz, cargada de asombro y terror, apenas pudo articular las palabras: «La Virgen está llorando». Todos los ojos se volvieron hacia la estatua, y lo que vieron los dejó sin aliento. De los ojos de la figura de la Virgen, comenzaron a brotar unas gotas de un líquido espeso y rojizo. No eran lágrimas de agua, sino un fluido oscuro que se deslizaba lentamente por sus mejillas, como si fueran auténticas lágrimas de sangre. El fenómeno era innegable, visible para todos. Las gotas se acumulaban en el mentón de la estatua, algunas cayendo al pedestal, dejando una mancha carmesí. El silencio se apoderó de la iglesia, un silencio cargado de incredulidad y asombro. La escena era sobrecogedora, casi irreal. La imagen de la Madre de Dios, que siempre había sido un símbolo de consuelo y esperanza, ahora parecía manifestar un dolor profundo. Las lágrimas de sangre eran un espectáculo perturbador, un mensaje mudo que nadie podía descifrar. La reacción de los presentes fue tan diversa como profunda. Algunos, sobrecogidos por la emoción y la fe, cayeron de rodillas, elevando sus plegarias al cielo. Para ellos, no había duda, estaban presenciando un milagro, una manifestación divina en su más pura expresión. Otros, impulsados por la necesidad de documentar lo inexplicable, sacaron sus teléfonos móviles. Comenzaron a grabar, a tomar fotografías, intentando capturar cada detalle de aquel suceso extraordinario. Querían tener pruebas, un registro tangible de lo que sus ojos estaban viendo. Pero no todos compartían la misma convicción. Un grupo de escépticos, con la razón por delante, murmuraba entre sí. Sugerían que todo era un montaje, una elaborada puesta en escena para engañar a los fieles. Buscaban explicaciones lógicas, por inverosímiles que parecieran en ese momento. La noticia corrió como la pólvora por el barrio, y luego por toda la ciudad. La iglesia, que minutos antes había albergado una misa tranquila,
se convirtió en el epicentro de una conmoción. La gente acudía en masa, curiosa, esperanzada, o simplemente buscando una respuesta. Esa misma noche, el templo estaba abarrotado como nunca antes. Cientos de personas se agolpaban en sus puertas, deseando ver con sus propios ojos la estatua que había llorado sangre. La fe y la curiosidad se mezclaban en una atmósfera cargada de expectación. Los medios de comunicación no tardaron en llegar. Reporteros, cámaras y equipos de televisión invadieron el lugar, ávidos de capturar la historia que estaba conmoviendo a la opinión pública. El suceso se convirtió en la noticia principal, acaparando titulares y debates. En medio del caos y la especulación, se tomó una decisión crucial. Se recogieron muestras de las lágrimas rojizas para ser analizadas en un laboratorio. La ciencia debía arrojar luz sobre el misterio, determinar la composición de aquel líquido enigmático. Los resultados llegaron, y lo que revelaron dejó a todos atónitos. El análisis confirmó que la sustancia era, de hecho, sangre humana. No era pintura, ni un pigmento, ni ningún otro compuesto artificial. Era sangre, con todas sus características biológicas. Este descubrimiento añadió una capa más de misterio al ya inexplicable evento. ¿Cómo era posible que una estatua inanimada derramara sangre humana? La pregunta se cernía sobre la comunidad, más grande y compleja que nunca. Ante un suceso tan extraordinario, las explicaciones no tardaron en surgir, dividiendo a la sociedad en dos grandes bandos. Para muchos, la respuesta era clara y contundente: se trataba de un mensaje divino. Las lágrimas de sangre eran una señal del cielo, una advertencia o una manifestación de dolor por el estado del mundo. Interpretaron el evento como un llamado a la reflexión, a la oración, a la recuperación de la fe perdida. Vieron en la estatua un conducto a través del cual lo sagrado se comunicaba directamente con la humanidad. Era un milagro, puro y simple, que reafirmaba su creencia en lo sobrenatural. Sin embargo, para otros, la explicación era mucho más terrenal. Sugirieron que todo era una manipulación humana, un elaborado engaño orquestado con algún propósito oculto. Podría ser una estratagema para atraer fama, dinero o atención a la iglesia o a alguna persona en particular. Se especuló sobre cómo se pudo haber logrado, desde sistemas ocultos de bombeo hasta la aplicación de sustancias que reaccionaran con la humedad. La mente humana, en su afán por encontrar una lógica, buscaba cualquier resquicio de posibilidad para desmitificar el evento. Los expertos en fenómenos religiosos recordaron que este no era un caso aislado. A lo largo de la historia, se han reportado numerosos eventos similares en diferentes partes del mundo. Estatuas que han llorado lágrimas, aceite, o incluso sangre, han sido documentadas en diversas culturas y épocas. Existen registros de imágenes religiosas que han manifestado fenómenos inexplicables, desde sudoración hasta movimientos. Estos precedentes históricos añadían una capa de complejidad al misterio, sugiriendo que quizás no era un evento único, sino parte de un patrón más amplio de lo inexplicable. La ciencia, por su parte, se enfrentó a un enigma. Aunque los análisis confirmaron que la sustancia era sangre humana, no pudieron explicar su origen. ¿Cómo llegó esa sangre a los ojos de la estatua? ¿Quién o qué la depositó allí? Las preguntas fundamentales quedaron sin respuesta. Los científicos realizaron pruebas, buscaron indicios de manipulación, analizaron la composición de la estatua y su entorno. Sin embargo, no encontraron ninguna evidencia concluyente que pudiera explicar de manera racional el fenómeno. La ciencia se topó con un muro, dejando el misterio intacto. Así, las perspectivas se mantuvieron en un constante contraste. Por un lado, aquellos que buscaban una respuesta racional, una explicación científica que despojara al evento de su aura sobrenatural. Querían entender el cómo y el por qué desde una perspectiva empírica. Por otro lado, estaban quienes abrazaban la interpretación espiritual. Para ellos, el evento era un signo celestial, una manifestación de lo divino en un mundo que parecía haber perdido su rumbo. Veían en las lágrimas de sangre un llamado a la fe, a la esperanza, a la redención. El debate continuó, alimentado por la falta de una explicación definitiva. La estatua que lloró sangre se convirtió en un símbolo de la eterna tensión entre la fe y la razón, entre lo que se puede explicar y lo que permanece en el reino de lo inexplicable. Tras el impactante suceso, la estatua de la Virgen María continuó siendo el centro de atención. Los visitantes que acudían a verla reportaron fenómenos adicionales, que añadieron más capas al misterio. Algunos afirmaron sentir una extraña sensación de calor al acercarse a la imagen.
describían una energía inusual, una calidez que emanaba de la estatua, a pesar de ser un objeto inanimado. Esta percepción de calor físico se sumaba a la atmósfera de lo inexplicable que rodeaba el lugar, intensificando la experiencia de los visitantes. Lo más asombroso fueron los testimonios de supuestas curaciones inexplicables. Personas que padecían enfermedades crónicas o dolencias persistentes afirmaron haber experimentado una mejoría significativa, o incluso una remisión completa, después de visitar la estatua y orar ante ella. Estos relatos de sanaciones milagrosas se difundieron rápidamente, atrayendo a más y más personas en busca de alivio y esperanza. La iglesia se transformó en un centro de peregrinación improvisado, un lugar donde la fe y la desesperación se encontraban. Gente de todas partes, movida por la esperanza de un milagro, acudía al humilde templo. Llevaban consigo sus enfermedades, sus penas y sus anhelos, buscando consuelo y una posible intervención divina. La iglesia, antes un lugar de culto local, se convirtió en un punto de referencia espiritual. Sin embargo, a pesar de la afluencia de peregrinos y los supuestos fenómenos posteriores, el misterio central nunca se resolvió. La estatua de la Virgen María permanece en la iglesia hasta el día de hoy, un mudo testigo de aquel evento extraordinario. Pero lo más enigmático es que, desde aquel día, la estatua nunca volvió a llorar. Las lágrimas de sangre fueron un suceso único, un fenómeno aislado que dejó una marca imborrable, pero que no se repitió. La imagen se mantuvo inerte, como cualquier otra estatua. La pregunta persiste, flotando en el aire como una niebla densa, ¿qué sucedió realmente aquella noche? ¿Fue un verdadero milagro, una intervención divina que se manifestó una sola vez para dejar un mensaje? ¿O fue un engaño tan sofisticado que desafió toda detección? El enigma de la estatua que lloró sangre sigue siendo un capítulo abierto en la historia de lo inexplicable. Un recordatorio de que hay fuerzas y fenómenos que escapan a nuestra comprensión, que desafían nuestras categorías y nos obligan a confrontar los límites de nuestro conocimiento. La historia de la estatua que lloró lágrimas de sangre es mucho más que un simple relato de lo paranormal. Su verdadero impacto no reside en si fue un milagro o un fraude, sino en el profundo efecto que tuvo en las personas que lo presenciaron y en la comunidad que lo vivió. Este evento, inexplicable para la ciencia y asombroso para la fe, logró algo extraordinario. Unió a la gente, trascendiendo las diferencias y las creencias individuales. Creó un espacio donde la esperanza y la curiosidad se entrelazaron, generando un sentido de comunidad. Animó a muchos a la oración, a la reflexión sobre su propia espiritualidad y a la búsqueda de un significado más profundo en sus vidas. Para algunos, restauró una fe que creían perdida, ofreciendo un ancla en un mundo incierto. Para otros, abrió la mente a la posibilidad de lo desconocido. La vida está llena de misterios, de preguntas sin respuesta definitiva. Quizás el verdadero significado de este tipo de experiencias no se encuentre en obtener una explicación concluyente, sino en el viaje mismo, en la forma en que nos desafían y nos transforman. Nos invitan a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras certezas y a considerar la vastedad de lo que aún no comprendemos. Nos recuerdan que el mundo es un lugar de maravillas y enigmas, donde lo ordinario puede volverse extraordinario en un instante. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un milagro divino, una señal del cielo enviada a la humanidad? ¿O acaso se trató de un elaborado engaño, una manipulación orquestada para fines desconocidos? Deja tu comentario abajo y comparte tu perspectiva sobre este fascinante misterio. Queremos saber si crees que fue un milagro o una manipulación humana. Si te ha intrigado esta historia y quieres seguir explorando los límites de lo inexplicable, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas investigaciones. Dale me gusta a este video si te ha parecido interesante y compártelo con tus amigos y familiares. Ayúdanos a difundir estas historias que nos invitan a reflexionar sobre los grandes misterios de la existencia.